Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? De parte de S&M Consultores Colombia y K2M de Panamá, les damos la bienvenida a este curso mensual, en esta ocasión de sostenibilidad. Estamos muy contentos de que nos están acompañando personas de Colombia, Panamá, y hay otros países que también nos acompañan el día de hoy. Para iniciar la sesión, vamos a dejarlo brevemente con unas palabras de nuestro gerente general, que nos tiene la bienvenida para el día de hoy. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Un placer, un privilegio tenerlos aquí acompañándonos. De parte de CIM en Colombia y K2M en Panamá, pues la verdad que estamos muy orgullosos de poder dar este tipo de formaciones y poder estar acompañados de un grupo tan extenso de personas y de países. Yo me presento, soy Juan Eduardo Montaña, soy el CEO, gerente general, capitán del equipo aquí en SIM. SIM es una compañía colombiana que lleva 30 años y que hace un tiempo está en Panamá. Es una empresa familiar donde trabajamos aquí procurando por potenciar las personas, que es en definitiva nuestro propósito, bajo un esquema de sostenibilidad, que es lo que nos trae en este momento acá. Yo soy ingeniero ambiental de profesión. He creído toda mi vida en que la transformación del mundo eh, parte porque nosotros tengamos el control de hacer las cosas y podamos aportar. Y desde el momento en el que con mi familia tomamos la decisión de montar esta empresa, pues hemos creído que la sostenibilidad debe estar enmarcada en todas las organizaciones y le hemos apostado básicamente con toda a que la sostenibilidad sea una marca registrada en nuestra compañía y que podamos traer al mundo nuestra marca y nuestro aporte y nuestro granito de arena. Nos acompaña hoy mi hermano mayor, es Mauricio Montaña, que es la persona que va a dar la charla, un experto en sostenibilidad que lleva muchísimos años sacando adelante proyectos, ya les contaré un poquito mejor, pero pues nada, darles la bienvenida, esperar que tengamos un espacio de conocimiento y de aprendizaje profundo, que les agrade y que podamos entonces seguir acompañándonos en este ciclo de formaciones que hacemos mensual en diferentes temas relacionados con el potenciamiento de las personas bajo el esquema de sostenibilidad. Bienvenidos y los dejo con la persona que básicamente representa para mí la sostenibilidad en vida, que es mi hermano Mauricio Montaña. Que se la gocen. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Juan, por esa introducción. Voy a hacerles la pregunta más repetida en los últimos 4 años aproximadamente. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, sin más, arrancamos en la experiencia, la reflexión que tenemos preparada para el día de hoy alrededor de la sostenibilidad, la idea y el contexto en el cual vamos a desarrollar esta reflexión que trajimos el día de hoy es empezando con una pequeña historia sobre el contexto de la empresa sin fronteras, este nuevo paradigma en el cual estamos y un poco acercarnos a la evolución de la sostenibilidad a nivel mundial, entendiendo el concepto de sostenibilidad, por supuesto, que desde mi punto de vista, básicamente se puede definir como la sostenibilidad como el fin de las organizaciones y la responsabilidad social como el medio que tenemos para poder gestionar esta necesidad de ser sostenibles económica, ambiental y socialmente, pensando claramente en el largo plazo. Como hablamos de que la responsabilidad social es el medio para conseguir la sostenibilidad, pues debemos acercarnos un poco a ese concepto de responsabilidad social empresarial también. Creo que es chévere que tengamos estos espacios para definir, aclarar, entender los conceptos y identificar cómo podemos nosotros integrar, como bien dice la definición de la responsabilidad social empresarial, las expectativas, preocupaciones, temas, asuntos de las partes interesadas, grupos de interés, stakeholders en la estrategia de negocio, y para eso es fundamental
el diálogo y una estrategia de relacionamiento, que también nos acercaremos un poco a ese concepto. Hablaremos también sobre la materialidad, qué significa la materialidad y por qué es importante para una estrategia de sostenibilidad. Hablaremos, por supuesto, de cómo podemos poner en valor los atributos sostenibles de nuestra organización a través de diferentes medios, el más habituales, pues como son los reportes de triple cuenta de resultados o reportes ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y luego entraremos a lo que yo sé que todos ustedes se mueren de ganas de conocer, que es cómo podemos gestionar un modelo de sostenibilidad. Nosotros les presentaremos el modelo de sostenibilidad de S&M Consultores, que como bien Juan presentó, somos una empresa familiar con más de 32 años de experiencia y pues yo llevo desde el siglo pasado, cuando me gradué de la universidad, trabajando en estos ámbitos desde el año 99, o sea, son 25 años de experiencia y pues eso permite que podamos compartir un poco cómo entendemos que puede ser un modelo de sostenibilidad y también les daré un ejemplo de una empresa cliente que nos dio el permiso y nos permitió mostrar un poco su estrategia, su modelo, de tal manera que podamos aterrizar todos estos conceptos. Y al final veremos unos videos sobre el tema de cómo podemos intervenir con las partes interesadas, diferentes actividades que generen valor. Veremos uno en el tema de los empleados, de cómo podemos formar y socializar temas de valores, de ética, muy vinculado con competencias blandas. Y también veremos unas actividades que hacemos también con otro cliente en temas de intervención con las comunidades. Entonces, sin más, empezamos. Pues yo me presento rápidamente. Yo soy Mauricio Montaña, como les comenté, yo me gradué el siglo pasado de antropólogo y ya desde ese momento en el que me gradué, yo entré directamente a trabajar con una empresa cementera en Boyacá. Para los que están aquí en Colombia y conocen Boyacá o son boyacenses o les gusta pasear y perderse por el departamento boyacense, esta fábrica de cemento queda en Nopsa, antiguamente se llamaba Cementos Boyacá, ahora se llama Holcim y ustedes se preguntarán, pero joven Mauricio, gracias por lo de joven, sí, me siento joven, pero joven Mauricio, ¿qué hace un antropólogo en una fábrica de cemento? O sea, ¿por qué una cementera va a contratar un antropólogo en su equipo de trabajo? Y pues esta historia se remonta a ese año 1999, Bruselas. El gerente general, CEO de esta gran compañía multinacional, Holderbank, en su momento estaba en una exposición con su esposa sobre trabajo infantil en el mundo y aparecieron unas fotografías de el trabajo y la problemática del trabajo infantil alrededor del carbón en Boyacá. Y él recordó que él tenía una de sus fábricas en Colombia que se llamaba Cementos Boyacá. Y claro, él no sabía realmente cómo era la gestión de una materia prima tan relevante para producir el cemento como es el carbón. Llamó al gerente de Colombia y le preguntó y dijo, mira, nosotros pagamos por tonelada de carbón depositada en la trituradora primaria, pero pues nosotros no sabemos de dónde viene. Ahí entra el equipo donde estaba este joven antropólogo haciendo una identificación de la situación de la cadena de aprovisionamiento de suministro de esta multinacional suiza en Boyacá y pues claramente identificamos que había un número de familias, aproximadamente unas 48 familias, de donde había como 160 menores de edad. Hagan el promedio de a 4, 5 hijos por familia, que eran proveedores de la fábrica de cemento de El Carbón. Entonces ahí entra todo este concepto de que cómo puede una empresa asegurar su licencia para generar valor localmente a través de una estrategia responsable que busca la sostenibilidad del negocio. ¿Qué hicimos? Después de identificar la cantidad de niños que eran trabajando en las condiciones que ustedes se pueden imaginar que se gestiona el carbón en las minas boyacenses, presentamos a la empresa eh, un, una situación, un diagnóstico de la situación y ellos dijeron, no, pues tenemos que prohibir la compra de este carbón a estos menores de edad, a estas familias que producen con menores de edad. Pero claramente el impacto social era tan alto que lo que se construyó fue una estrategia de responsabilidad social donde teníamos tres grandes focos. El primero
era ofrecer educación, un proyecto de educación para estos menores de edad, donde la empresa cedió un terreno, construimos un centro juvenil que se llama Félix Glor, donde los niños y niñas hacen lo que tienen que hacer a su edad, que es estudiar, pero pues con convenios con el SENA para sacar un técnico agrícola, se graduaran con ese técnico agrícola, con computadores, con clases de inglés, que para el campo boyacense el siglo pasado pues era un tema tremendo, si todavía lo es, pues imagínense en esa época. Pero paralelo hicimos unos proyectos de microcréditos con las mujeres de las comunidades para desarrollar otras posibilidades económicas, como puede ser, por ejemplo, tejidos, balones de fútbol, roanas y diferentes elementos. Y hicimos un proceso de profesionalizar la gestión de las minas, primero desde el punto de vista técnico, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo este proyecto fue, digamos, mi primer acercamiento a lo que es un proyecto responsable de una organización. A partir de ahí, y un poco para ponerlos en contexto de mis años de experiencia, tuve la oportunidad de viajar a España, primero ser técnico en el ámbito de responsabilidad social. Cuando empezó a ponerse de moda todo este tema de la responsabilidad social, sobre todo a finales de los 90 con los grandes escándalos ambientales que ustedes han escuchado en temas de petróleo, etcétera, y también los grandes escándalos sociales como de Walmart o temas éticos, donde el tema de la responsabilidad social empresarial adquirió un valor muy grande. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en Holcim España y gestionar todos los temas de sostenibilidad y regresar a mi hermoso país en el 2012, donde me incorporé en este proyecto familiar que nos permite poder trabajar en el ámbito de la sostenibilidad como propósito mayor de nuestra organización. El propósito definido dentro de CM Consultores para todo lo que hacemos es ser motor de desarrollo de todas las partes interesadas, stakeholders con las que nos relacionamos, nuestros colaboradores, nuestros aliados, nuestros clientes, por supuesto. Entonces, la sostenibilidad es el hilo conductor. Ya después de esta introducción, como les hablaba de que vamos a hablar un poco también sobre la historia y el enfoque de la sostenibilidad a nivel internacional, pues empecemos con una historia. A mí me gustan las historias, entonces empecemos con una pequeña historia. Aquí estamos viendo una imagen de una isla paradisiaca. Transportémonos al año 900 antes de Cristo, donde gente de la Polinesia descubre una isla subtropical, un verdadero paraíso cubierto de árboles, de bosques, con al menos 25 especies de aves, perdón, considerado como uno de los más diversos ecosistemas de la Polinesia. Se estima que su población eventualmente alcanzó en su máxima expresión un total de 20.000 a 30.000 habitantes, desarrollando un alto nivel de sofisticación social y científica. ¿Qué pasó con este lugar paradisiaco? Sin embargo, en lo que se estima un periodo muy corto de 500 años aproximadamente, los habitantes radicalmente alteraron el entorno. La principal causa, la tala de todos sus árboles. Esto destruyó el hábitat de su población de aves, que era una de las principales fuentes de alimento, y además de que el suelo fue degradado y erosionado debido a la agricultura no planificada, sin árboles para construir canoas y así acceder a la pesca y poder incluso evacuar la isla, y sin acceso a una producción sostenible de alimento, pues claramente esta civilización colapsó. Entonces, esto como metáfora de lo que puede estar pasando en un planeta como el nuestro, con más de 8.000 millones de habitantes y con un consumo desmesurado. Además, algunos pequeños problemitas que tenemos en el planeta a nivel ambiental, como lo sabemos, aumento de la temperatura global, concentraciones de dióxido de carbono, incluso de otros elementos como dioxinas y furanos, desaparición de especies, deforestación y todos estos problemitas que nos llevan a pensar un poco cuál es la situación de las empresas actualmente. Y si unimos esto a la realidad de la globalización, de el acceso a herramientas como Internet y las nuevas economías y la visibilidad que tienen las organizaciones, y tomar en cuenta que hay empresas que facturan más que el Producto Interior Bruto de países, pues ¿cuál es el papel de las organizaciones en este contexto mundial, donde tenemos unas situaciones ambientales muy graves, donde tenemos una situación de sobrepoblación, temas de falta de ética, de integridad en los negocios, y todo este contexto vinculado con los mercados, con los estados, con los ONGs, con los diferentes países, nos llevan a que eso que antes enseñaban en las universidades, que era
todo por el beneficio. Veremos ahora qué decía Milton Friedman en algún libro de economía de los 70, que uno dice, oiga, es absurdo que se piense que una organización no debe pensar en su reputación, en su transparencia y en su ética, tomando en cuenta que cada vez están más expuestas las organizaciones. ¿Cómo no estamos hablando y pensando sobre un gobierno corporativo intachable basado en una ética que pueda permitir que la transparencia haga que se conozca los esfuerzos que hacen las organizaciones en esta materia? Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de los aspectos ambientales y sociales estratégicos, que eran temas que antes se veían como sobrecostos? Todo lo que tiene que ver con la ecoeficiencia, pues son conceptos relativamente nuevos para lo que llevan las organizaciones. Cuando hablamos de inversiones socialmente responsables, porque ahora se puede acceder a créditos financieros donde los criterios ASG, ambientales, sociales y gobernanza, implicas que tengas una mejor tasa en tu crédito, por ejemplo, financiero. ¿Por qué ahora hay tantas informes de triple cuenta de resultados? De nuevo, informes de gobernanza, ambientales y sociales, lo que llamamos informes de sostenibilidad. Eh, Cuando yo estuve trabajando en España en la primera década de este siglo, España era el segundo país del mundo que más informes de sostenibilidad gestionaba después de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en 6 informes de sostenibilidad, informes que además eran auditados por KPMG, pues la empresa que auditaba las cuentas de la organización también auditaba que cada uno de los elementos que incluyera ese informe fueran reales, porque claro, tú puedes pensar, no, es que aquí hay muchísimo washing, mucho de venderte, de poner en valor atributos sostenibles que tu organización no tiene. Por eso también la posibilidad, cuando tú reportas, de verificar toda la información que incluye ese documento. Y tomando en cuenta la definición de la responsabilidad social empresarial, que como les digo, es el medio para conseguir la sostenibilidad, es la integración de las expectativas de las stakeholders, de las partes interesadas en la estrategia de negocio. Pues imagínense la relevancia que adquiere el diálogo, una estrategia de relacionamiento con las partes interesadas. Ustedes ven las grandes operadoras de este país, las grandes compañías tienen planes de relacionamiento con los grupos de interés y deben desarrollarlo, porque es que eso es lo que nos garantiza la sostenibilidad de la organización. Y por supuesto, antes no se hablaba de estrategias de sostenibilidad, todos estos temas parecían temas adicionales, costosos, se enfocaban mucho hacia el tema ambiental. Digamos que esto que hablamos de triple cuenta de resultados, social, de gobernanza y ambiental, es todo el contexto de la sostenibilidad, pero muchas veces lo confundíamos con el tema ambiental. Claramente siempre se había vendido en las organizaciones una visión generalizada de todo por el beneficio, donde incluso se le decía a un estudiante de economía, como decía el señor Milton Friedman, las empresas desarrollan su actividad con el solo fin de obtener beneficios económicos y no se deberá esperar más de estas organizaciones. En este momento del planeta, y estamos hablando que esto ha cambiado en este siglo, llevamos 24 años en los cuales se han puesto las organizaciones, digamos, a trabajar en cómo desarrollar una estrategia de sostenibilidad, permite que podamos modificarlo, y eso también nos lleva a pensar que la nueva visión de la empresa ya no puede ser cortoplacista, ya no puede ser la visión típica de los shareholders o accionistas, donde es todo por el beneficio. No, ahora estamos hablando de un enfoque stakeholder, una visión a largo plazo, donde tenemos que tomar en cuenta todas nuestras partes interesadas y tenemos que centrar en cómo generamos valor en esos grupos de interés, cómo es nuestra estrategia de generación de valor para poder pensar a largo plazo y pensar en temas distintos como son los intangibles. Fíjese que una empresa como Gallup, ustedes conocen a Gallup, una empresa que se dedica a hacer encuestas por todos los países del planeta, que son como 200, ¿no? Y ellos dicen, habitualmente sacan estos estudios donde dicen, bueno, ¿qué es lo más importante para usted si trabaja en una empresa? Obviamente, de número uno, y eso seguirá siendo para siempre, es, oiga, que gane buena plata, que me gane mi platica y tenga mi seguridad económica. Claro, eso está en primer lugar. Pero increíblemente, lo que más ha crecido, se ha desarrollado en esos rankings de por qué te gusta trabajar en una empresa a nivel mundial, es que en la empresa se fomenten relaciones sanas.
y eso es absolutamente vital. ¿Cómo hacemos nosotros para construir marcos comunicacionales, marcos relacionales sanos con todas nuestras partes interesadas? Si yo soy una consultora, como es por ejemplo Decime Consultores, pues principalmente lo trabajamos con nuestros empleados, con nuestros aliados y hacemos nuestros proyectos de relacionamiento con las otras partes interesadas. Pero es que cada uno de ustedes que está en una organización distinta, pues identifica, oiga, yo sí tengo impacto sobre las comunidades, que podría trabajar con ellos, o cómo profesionalizo a mis proveedores, o cómo gestiono ese desarrollo de algo tan importante como es el sentido de pertenencia. Y eso es donde hablamos de la gestión de activos intangibles que cada vez tiene más importancia en las organizaciones, como les menciono en estos estudios de Gallup, que ya dice que en el segundo lugar está que la empresa tenga buenas relaciones con sus partes interesadas. Vemos aquí una evolución del concepto donde pues claramente hemos visto que las organizaciones de toda la vida han hecho filantropía, han hecho altruismo, digamos que no se relaciona con el negocio, pero pues es un bien hacer, es entregar a la empresa un poco de aquello que yo he impactado, entonces se habla de donaciones, filantropía, pero este concepto ha ido desarrollando de filantropía y altruismo a inversión social, pasando por gestión de la responsabilidad social empresarial, lo que llamamos ahora como sostenibilidad, como la generación de valor para el negocio, donde cada vez más lo que hacemos es identificar, y eso lo vemos en las prácticas de las empresas sostenibles, cómo relacionamos nuestros esfuerzos de sostenibilidad con el core business de la organización. Si yo en S&M Consultores tengo un propósito que es ser motor de desarrollo para todas mis partes interesadas, pues mi estrategia de sostenibilidad está centrada en esto que estamos haciendo. ¿Cómo puedo yo desarrollar y fomentar la creación de conocimiento, el desarrollo de reflexiones alrededor de temas tan interesantes como la sostenibilidad, como la ética, como la diversidad, la equidad, la inclusión, el medio ambiente y todo lo que repercute a la sostenibilidad, que como ustedes ven es un tema transversal a todas las organizaciones? Entonces, tomando esto en cuenta, veamos un poquito la evolución de la sostenibilidad organizacional a lo largo de digamos, estas dos estos dos siglos, ¿no? Y estas décadas, porque realmente no son tantos, estamos hablando de 60, 70 años, cuando ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las conferencias de Estocolmo, tuvieron como resultado y temas tan interesantes que permitieron acercarse a las definiciones de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, como el informe Brundtland sobre Our Common Future, también otras prácticas que han hecho también que las empresas, los temas más relacionados con la sostenibilidad se desarrollen internamente a través de sistemas de gestión, como puede ser, por ejemplo, en el año 93 la ISO 14001 o mucho más recientemente la ISO 26000, que para ustedes los que conozcan, antes era una guía de recomendaciones, ahora es una norma certificable que ya te dice, oiga, usted cómo trabaja en esos 7 parámetros que la ISO 26000 define como fundamentales para asegurar la sostenibilidad de la organización a través de una gestión responsable. Es una ISO que es de la responsabilidad social de la organización y te marca 7 grandes pilares: gobierno corporativo, derechos humanos, medio ambiente, prácticas con los empleados, prácticas con la cadena de suministro, gestión responsable de los clientes y, por supuesto, gestión de la comunidad. ¿Por qué digo por supuesto? Porque si ustedes ven empresas, no sé, del sector oil and gas, por ejemplo, operadores, cuando tú les hablas de responsabilidad social empresarial, normalmente, ¿a qué hacen alusión? A relaciones con los vecinos, con la comunidad, con el entorno, que ahora le llamamos. Todo este contexto es una parte fundamental, pero como bien nos plantea la ISO 26000, es solo uno de los 7 pilares que tiene que relacionarse con cómo somos responsables. Entonces, esto nos da parámetros e ideas. Tenemos algo en lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, que es el Global Reporting Initiative, a pesar de que yo les voy a mostrar otras iniciativas para reportar y poner en valor los atributos sostenibles de sus organizaciones, porque esto es voluntario. A menos que ustedes estén cotizando en unos índices bursátiles sostenibles, son informes voluntarios y ustedes pueden elegir las herramientas para reportar. El Global Reporting Initiative es una. ¿Y qué me dicen del Pacto Mundial de las Naciones Unidas con sus 10 principios vinculados con 4 temas fundamentales: derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente y anticorrupción? Justo en el cambio de siglo salió esto. Aquí tenemos en Colombia y en Panamá y en los países que, bueno, estamos hoy acá presentes en esta reunión,
región, es importante que ustedes investiguen, oye, ¿cuál será la red local que en mi país aplica el Pacto Global de las Naciones Unidas? Muy interesante porque es una manera también de poder, como les digo, poner en valor esos esfuerzos sostenibles que ustedes están desarrollando. Y pues, por supuesto, mucho más recientemente, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ustedes que saben son 17 y nos ponen un foco en el año 2030 como año en el cual nosotros tenemos que desarrollar esos objetivos que aplican además no solamente para las organizaciones, porque nos alineamos con ellos, sino para los países. Entonces, esto nos permite acercar un poquito a esa evolución de la sostenibilidad y pues tenemos que mencionar que actualmente de lo que más hablamos es de lo que se llama ESG, Environment, Social y Governance, o ASG, Ambiental, Social y Gobernanza, que es como normalmente cuando ustedes se acerquen a un informe de sostenibilidad a una organización, presentan los resultados, pero eso sí, lo que me he dado cuenta yo y el ejercicio que hago yo con mis clientes y aliados cuando hacemos reportes de sostenibilidad, no es reportar en ese orden, ambiental, social y gobernanza. No, normalmente se empieza con todo el ámbito de la gobernanza, que es la estructura general de la organización, cómo enfocamos todos nuestros esfuerzos hacia una gestión responsable de nuestra estrategia, y a partir de ahí ya se empiezan a desprender los diferentes elementos de ética, de buen gobierno y todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental y social de la organización. Y pues como les mencionaba, algo que tenemos que hablar, pues cómo no, porque además fueron establecidos en el 2015 muy recientemente, los 17 ODS. Pero ustedes me preguntarán, joven Mauricio, sí, sí, gracias por lo de joven, oiga, yo en mi organización tengo que trabajar los 17 ODS. No, y de eso se trata la materialidad. Oiga, yo en SIM, nosotros identificamos 5 ODS relevantes. Otra empresa va a identificar claramente 7 ODS con los que tienen más impacto y que pueden integrar en su estrategia, como veremos ahora en el modelo, cómo se integran y que son los relevantes para trabajar. Porque, oiga, si yo soy una consultora como SIM, ¿por qué voy a tener que trabajar vida submarina, por ejemplo, como un tema material? Pues claramente no lo es. Entonces, esto nos da un enfoque general, pero es fundamental la materialidad. Si yo me voy de viaje y tengo una mochila, pues yo no voy a echar un montón de cosas que no me sirvan, voy a llegar a echar en esa mochila lo que es importante y fundamental para mi organización. De nuevo, y esto lo diré hasta el final de esta reflexión del día de hoy, la sostenibilidad es el fin y la responsabilidad es el medio. Por lo tanto, veamos las definiciones. La definición más común, digamos, desde el informe Brundtland, que venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, de ahí se deriva que la sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Básicamente, ¿cómo? Consiguiendo un equilibrio entre tu gestión económica, financiera, de gobernanza, con tu gestión ambiental y social, dentro de cualquier tipo de organización, sea multinacional, tenga 40.000 empleados, o sea, la panadería de la esquina de mi casa, que puede claramente tener una estrategia social, ambiental y de gobernanza y de gestión. ¿Cómo conseguimos esta sostenibilidad? A través de la responsabilidad social corporativa, responsabilidad empresarial, como le queramos llamar. Cada país le tiene una denominación que básicamente dice cuál es la definición que nos dice el Libro Verde de la Unión Europea. La integración voluntaria por parte de las organizaciones de las preocupaciones sociales y ambientales de sus grupos de interés en sus operaciones comerciales y su relacionamiento con los interlocutores. ¿Esto qué significa? Que si yo necesito integrar las expectativas, preocupaciones, temas, asuntos, necesidades de mis partes interesadas en la estrategia de negocio, ¿qué es fundamental? El diálogo. Por eso la importancia de la apertura hacia la transparencia. Si nos metemos en el carro de la sostenibilidad y la responsabilidad social, desarrollamos nuestro modelo en 5 fases, como les voy a plantear yo, o como ustedes quieran, porque esto es una cuestión de que ustedes tengan los elementos para construirlo en su propia organización, donde yo evalúo, diagnostico cómo estoy, donde yo genero mi alineación, donde yo intervengo mis grupos de interés, donde yo reporto y pongo en valor mis atributos sostenibles. Y un quinto punto, que es donde yo evalúo y hago seguimiento. Esto implica que vamos a tener que tener una apertura que va a significar que a partir de ahí vamos a tener un diálogo constante con las partes interesadas, que para mí se basa, y si ustedes miran todos los elementos de social accountability o de las diferentes herramientas que nos permiten
ver cómo podemos desarrollar un diálogo responsable. Yo lo resumiría en tres elementos que todos nosotros tenemos que tener: identificación de nuestras partes interesadas, diálogo con nuestras partes interesadas, que claramente no significa que yo tenga que sentarme a hablar con todo el mundo, sino tenemos muchas maneras de fomentar el diálogo, y una integración alineada con esta definición que les di antes de esas expectativas, de esos temas en la estrategia de negocio por los diferentes asuntos materiales. A mí me gustaría un poco hacer, porque a mí me parece muy interesante el tema, pues además soy antropólogo y toda la vida he trabajado en temas de cultura y sostenibilidad, de cómo podemos desarrollar esta gestión basada en los grupos de interés, cómo podemos acercarnos a sus expectativas y cómo tenemos un plan de relacionamiento con los grupos de interés. Todo esto es previo, todo esto es parte de la estrategia de sostenibilidad que veremos más adelante, pero es que es fundamental que ustedes entiendan que tenemos que tener un proceso. Yo le pongo cíclico porque siempre tenemos que ver cómo va el compromiso con los grupos de interés, donde conozcamos cómo está la situación, hagamos una valoración de los grupos de interés y sus necesidades, identifiquemos qué objetivos vamos a tener y qué metas nos planteamos con esas partes interesadas, quién se va a encargar de ese relacionamiento. Claramente, cada proceso de la organización tiene su mapeo de cómo se relaciona con sus partes interesadas, cuáles son las necesidades de comunicación, cómo desarrollamos esas preguntas y eso y ese diálogo con los grupos de interés a través de mensajes, de temas, qué herramientas utilizamos, cómo establecemos indicadores para evaluar el éxito de nuestra gestión y de nuestro proceso con los grupos de interés. Es interesante porque a mí me gusta hacer todo sencillo y siento que esto es muy sencillo, pero es fundamental hacerlo, que ustedes se sienten y piensen, bueno, ¿cómo es ese relacionamiento con mis grupos de interés? Y sobre todo, cómo integro sus necesidades en mi estrategia de negocio, alineado con esa definición. Entonces, antes de que entremos a la sostenibilidad como una estrategia responsable, yo los quiero animar y yo les quiero preguntar, ¿cómo vamos? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Puede perfectamente hacerla por el chat. Mis compañeros, pues yo no estoy viendo el chat, mis compañeros se aseguran de decirme qué preguntas tienen y pues podemos ir respondiéndolas si hay alguna pregunta. Así que por favor, interrúmpanme, equipo organizador, si hay alguna inquietud de alguna persona, y si no, pues continuamos. Es interesante que nos acerquemos al concepto de la sostenibilidad como una estrategia responsable, entendiendo qué significa tener una estrategia para la sostenibilidad. Básicamente, esto se limita a identificar ese conjunto de acciones alineados con esos asuntos materiales que mi organización tiene. Ya veremos cómo se pueden identificar los asuntos materiales y a partir de ahí, cuáles son los objetivos que tengo para desarrollar a partir de esos objetivos o lo que quiero conseguir, unas metas, unos indicadores, unas actuaciones, unos responsables y pues claramente un plan de trabajo que me permita saber, bueno, qué recursos necesito yo para gestionar esto. Muchas veces no estamos hablando de recursos económicos, sino más bien del tiempo que tenemos que sacar nosotros dentro de nuestras organizaciones para asegurarnos que tenemos este diálogo con las partes interesadas y ahí centrar nuestra estrategia. Desarrollar una estrategia de sostenibilidad, pues claramente tiene muchos beneficios. Mejorar la gestión del riesgo y la reputación, claramente hacer una matriz de riesgos en ámbitos de la sostenibilidad, como puede ser el ámbito medioambiental, el ámbito de ética, el ámbito de derechos humanos, cómo puedo yo afectar. O sea, un ejercicio que hacemos con nuestros clientes que es muy interesante es alinear esas, por ejemplo, 30 derechos humanos que están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros estándares de derechos humanos con las operaciones de la organización y decir, mira, en este derecho humano y en estos estándares yo puedo tener este riesgo y cuáles son las medidas que yo en mi empresa hago para mitigar ese riesgo dentro de la organización. Eso lo hacemos en todos los ámbitos que sean materiales dentro de la organización. Por supuesto, mejoran las relaciones con el entorno de las operaciones. Una empresa que gestione sus partes interesadas va a tener lo que llamamos la licencia para operar socialmente. Por ejemplo, en la empresa que yo les mencioné en el siglo pasado, en el año 99, cuando estuve trabajando en el tema de la minería y cómo podíamos desarrollar estos programas alternativos y adicionales para generar valor en la comunidad y asegurarnos de que los menores de edad no trabajen, sino que estudien. Todo este proyecto genera tal valor en la comunidad que permite que la empresa pueda operar tranquilamente en esa zona en la que está gestionando pues todas sus operaciones. También
permite que nosotros podamos mejorar en la medida en la que tomamos en cuenta el feedback de nuestras partes interesadas, refuerza la confianza de las diferentes partes interesadas, también, por supuesto, lo que llamamos el valor de la marca, la transparencia en lo que tiene que ver la triple cuenta de resultados. Es que cuando tú haces un reporte de sostenibilidad y tú pones en tus metas, por ejemplo, en ámbito de derechos humanos, voy a desarrollar una estrategia DEI. ¿Qué significa una estrategia DEI? Una estrategia de diversidad, equidad e inclusión en mi organización. Yo lo plasmo como objetivos para el próximo año, pues claramente esta transparencia me marca mi hoja de ruta hacia desarrollar mi plan de trabajo, porque yo estoy hablando públicamente que voy a hacer esto, entonces me estoy comprometiendo. Y como sabemos, dentro de los cuatro acuerdos toltecas, uno de ellos es que la palabra tiene poder. Y si la palabra tiene poder y yo lo plasmo y me comprometo, pues debo cumplirlo. Y pues por supuesto otro beneficio son los accesos a nuevos mercados, créditos, finanzas sostenibles, que da el hecho de poder desarrollar todas estas estrategias ASG dentro de la organización. Veamos un poco qué significa la materialidad. La materialidad debe ser hecha en lo que llaman la doble materialidad, que son los ámbitos financieros y no financieros, y también los ámbitos de lo que la empresa impacta y también de lo que el entorno impacta a la empresa. Pero aquí que es importante, esto es muy sencillo. Oiga, si la materialidad es como empacar una maleta para una caminata y solo puedo llevar lo que es absolutamente crítico, si no, pues seré lento y tendré mucha carga, pues ¿cómo hago para identificarlo? ¿Me centro solamente en lo que mis directivos y mi empresa piensa que es fundamental? ¿O será que yo debería preguntarle a los grupos de interés también? Y aquí es donde entra este comienzo cuando hacemos el diagnóstico y la identificación de la materialidad. Es como, bueno, vamos a identificar. Yo utilizo muchísimo los ODS y los 40 y pico asuntos que están incluidos dentro de los indicadores GRI. No los indicadores, porque los indicadores de Global Report Initiative son un montón. No, los asuntos que aunan esos indicadores. Y me siento con la organización, identifico cuáles de esos asuntos son materiales y luego le preguntamos a las partes interesadas, por supuesto a los clientes, a los accionistas, a los proveedores, incluso a la comunidad. Bueno, cuéntame, ¿tú cómo valoras estos temas? Lo que nos permite hacer una matriz que identifique, oiga, que es fundamental gestionar para la organización porque es vital internamente y también externamente, pero también qué temas son voluntarios y qué temas realmente son innecesarios que nosotros tomemos en cuenta porque pues básicamente no son elementos que sean relevantes porque ni para las partes interesadas externas ni internas son temas vitales dentro de la organización. Entonces, esto es fundamental. Ahorita que veamos el modelo un poco en detalle y cómo podemos desarrollar una estrategia de sostenibilidad, veremos en qué punto encaja la materialidad y pues por supuesto también lo veremos en el ejemplo de alguno de nuestros clientes que yo les traigo el día de hoy para que ustedes vean cómo en esa estrategia, cuando yo pinto una estrategia, dónde entran estos asuntos materiales. Hablemos un poquito ya, una vez tenemos nuestra estrategia de sostenibilidad, y nuestro modelo, el enfoque de cómo estoy, hacia dónde voy, qué cosas hago, cómo lo reporto, pues entremos un poquito a profundizar en el tema de las prácticas de reporte, si les parece. O sea, ¿cómo podemos poner en valor los atributos sostenibles? ¿Esto por qué? Pues porque estos reportes de triple cuenta de resultados, reportes ESG, pues mejoran la transparencia y la credibilidad. Muchas veces estamos y cada vez más en índices bursátiles como el Dow Jones Sustainability Index o incluso hemos tenido acceso a un crédito sostenible y el banco que nos dio el crédito nos está pidiendo transparencia en cómo invertimos este dinero que está enfocado a un tema sostenible, pues por supuesto se mejora la transparencia, se gestionan los riesgos. De hecho, los informes de sostenibilidad cada vez son más herramientas de venta, herramientas de mercadeo, porque es que cuando tú llegas a una licitación y presentas los pliegos de tu licitación, pero es que adicional presentas tu reporte de sostenibilidad, eso claramente puede atraer a inversores en temas de, oiga, esta empresa está haciendo un esfuerzo por la transparencia, está presentando sus resultados y más importante aún, está planteando objetivos en sostenibilidad. ¿Para qué? Pues claramente para cumplir con sus compromisos, porque cada vez hay más regulaciones en sostenibilidad. Muchos de ustedes me dirán, ah, no, pero es que la responsabilidad social y la sostenibilidad es lo que nosotros hagamos voluntariamente. Si hay alguna normativa, si hay algún sistema de gestión, si hay alguna regulación, entonces ya no es responsabilidad porque eso es obligatorio. Mi opinión es que eso no es así. Y les doy un ejemplo. Cuando yo llegué a trabajar en España,
más o menos en el año 2002 salió una legislación que se llama la LISMI. La LISMI es la Ley de Integración Social de Minusválidos en la Organización. ¿Qué significa eso? Que por ley las empresas españolas tenían que incluir un 2% del total de su plantilla de personas discapacitadas. Y si por temas de seguridad y salud o del proceso mismo, estas personas discapacitadas no podían acceder, entonces tenían que hacer compras a fundaciones que fueran de discapacitados, compras de bienes y servicios. Entonces, claramente eso se volvió una ley, pero eso no significa que si yo tengo una estrategia de diversidad, equidad e inclusión que incluya a los discapacitados, entonces ya no es un tema de responsabilidad social ni de sostenibilidad porque me obliga la ley. No, por el contrario, simplemente la ley lo que hace es fomentarlo y hacer que esto se regule y cada vez más organizaciones lo hagan. Y es lo que pasa con, por ejemplo, la ISO 14000 o la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, que sabemos que son normas certificables que te marcan una pauta, porque ustedes dirán, ah, bueno, yo me quiero embarcar en apuesta que hacen las organizaciones por la sostenibilidad, pero es que además me quiero certificar, pues claramente tú identificas qué certificaciones te pueden servir para poder dar más sustento a esos esfuerzos que haces y poder también ofrecer una ventaja competitiva. Claramente, si nosotros además del reporte de sostenibilidad tenemos certificaciones, premios, reconocimientos, que hay muchos en Great Place to Work, en Empresa Familiarmente Responsable, sellos de diferentes entidades vinculados con que haces tu gestión responsable o los sistemas de gestión que les mencioné anteriormente. Todos esos dan soporte a tu gestión y a tu estrategia de sostenibilidad dentro de la organización. Entonces, digamos, después de ver las importancias que tiene, la importancia que tiene reportar y por qué es tan importante o tan vital, digamos, que nosotros pongamos en valor esos atributos, hablemos un poco sobre diferentes estándares que hay en el planeta vinculados con el reporte en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El más conocido en el que la mayoría de empresas, la verdad hay que decirlo, el GRI, digamos que se llevó aquí la batuta en el tema de reportes de sostenibilidad. La mayoría de reportes que tú veas tienen por lo menos referencia al Global Reporting Initiative, pues porque básicamente esto es un marco integral que nos permite ver una amplia gama de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que centra en unos asuntos que son vitales y luego en los indicadores que además, como veremos ahorita, pues tiene un enfoque también sectorial donde tú dependiendo del sector en el que estés, pues también puedes basarte en esos estándares específicos de tu tipo de industria o de sector. Pero tenemos también otros estándares, el IFRS, que tiene un enfoque en una divulgación de impacto financiero sobre la sostenibilidad y también requisitos vinculados con riesgos y oportunidades vinculados con el clima. En este caso, no necesariamente eh, tenemos la voluntariedad, como puede ser en el marco del GRI, sino que aquí se puede optar también por irse por un enfoque en el cual podamos medir el detalle de cada uno de esos indicadores y en el tema de créditos financieros es donde más funciona, pues tienes la obligatoriedad de reportar en esta materia. SASB, que es un enfoque de información también, ESG, también que sea financiera para que los posibles inversores que se tengan en el ámbito de un negocio o de una industria, pues puedan ver cómo se alinea los esfuerzos que hace la empresa con estos indicadores y de esa manera, pues puedan acceder a estos productos financieros. Tenemos otros estándares también que se marcan dentro de este reporte de sostenibilidad. TCFD, que básicamente lo que ofrece son recomendaciones para que las empresas divulguen sus riesgos y oportunidades relacionados muy con el clima. Aquí estamos muy enfocados en el tema de unas métricas vinculadas con los gases de efecto invernadero y temas ambientales, porque pues por supuesto forma una parte muy relevante de la sostenibilidad, es uno de los tres grandes elementos. El enfoque CDP, donde es una plataforma global donde las empresas pueden divulgar aspectos ya no solamente vinculados con el cambio climático, sino también con temas como la seguridad del agua, la deforestación, también sigue siendo voluntario y básicamente se centra en temas ambientales.
Y uno también que está vinculado con la Unión Europea, que exige la elaboración de informes de sostenibilidad para ciertas empresas, se alinea con criterios del GRI, que es el CSRD, que básicamente pues, requiere informes sobre diversos temas de ESG, pero presenta la posibilidad de que haya flexibilidad en la manera que presentamos la información. Y esto es muy importante porque nosotros, digamos, a ti si tú vas a hacer un reporte GRI o un reporte basado en estos elementos CSRD, tú no tienes la obligación de reportar en todos los asuntos que están ahí, pero cuando tú haces tu reporte, tienes que decir por qué cada uno de los temas que tú trabajaste es material y cómo se centra esa materialidad y cómo se gestiona dentro de la organización para saber por qué identificaste esos asuntos en los que estás reportando. Ya esos reportes que tenían 200 páginas, que estaban llenos de indicadores de todo tipo, cada vez se ven menos y cada vez los reportes de sostenibilidad se centran más en los asuntos materiales después de todo ese análisis de qué es lo relevante para reportar. Entonces, tomando esto en cuenta, pues es importante que nosotros veamos que los informes de sostenibilidad pues tienen como objetivo poder reportar cuál es la gestión que tiene la organización en estos ámbitos. Por supuesto, nos permite y nos identifica una hoja de ruta hacia dónde vamos y cuáles son los riesgos que tenemos de no meternos en esto. Yo les recomiendo un documento que es sobre GRI, que se llama Vale la pena el viaje, que este reporte, este documento de GRI, pues nos habla sobre cómo podemos fomentar el compromiso y la transparencia, cómo podemos ser más competitivos a la hora de reportar, cómo podemos planificar actividades para ser más sostenibles y ubicar a nuestra compañía en el entorno de la sostenibilidad y cómo podemos cumplir con la normativa. Ahora que veamos el modelo de sostenibilidad de SIM, veremos que el primero de los procesos para desarrollar esta estrategia de sostenibilidad es justamente el que el GRI nos marca aquí como el punto cuarto. ¿Cómo cumplimos con la normatividad? ¿Cómo cumplimos con la normatividad? Es decir, primero tenemos que partir de cuáles son esos requisitos que tenemos de parte de quiénes, de nuestros clientes, de nuestro mercado, de nuestro entorno, de nuestros créditos financieros, etc., etc., y a partir de ahí desarrollar nuestra estrategia. Veamos un poco este alcance de GRI, porque creo que es interesante que profundicemos un poquito en las memorias de sostenibilidad. Aquí no, pues vamos a entrar en detalle en todos los indicadores, porque pues no es el tema de esta reflexión del día de hoy, pero sí es interesante que veamos como estos tres elementos de los estándares GRI, donde están los estándares universales, que te habla de cuáles son los requerimientos y principios para reportar, cuáles son los contenidos de la organización informante y una orientación hacia cómo podemos gestionar los temas dentro de la organización. A partir de ahí tenemos unos estándares sectoriales, dependiendo de cada uno de los sectores, pues tenemos el estándar que pues yo los animo a que lo miren en función de su sector también para poder identificar esos asuntos y esos indicadores específicos de su entorno. Y por supuesto, los estándares temáticos que ya presentan toda la información. Esos estándares, ustedes fíjense, por ejemplo, que estamos hablando de temas a nivel económico, de presencia en el mercado, desempeño financiero, impactos económicos indirectos, prácticas de adquisición. En el ámbito ambiental, pues todo lo que ustedes ven ahí referente a materiales, energía, agua, biodiversidad, etc. en temas materiales. Y luego si pasamos al tema de las prácticas laborales, hablamos de empleo, de las relaciones de comunicación, de seguridad y salud, que por supuesto es un tema fundamental. De hecho, yo siento que cuando uno se sienta a identificar los asuntos materiales, pues la seguridad y la salud no puede ser otro tema en la agenda, porque ¿qué puede haber más importante que llegar sanos y salvos a nuestro hogar después de trabajar en una empresa? Por eso siempre la seguridad y la salud será uno de los temas materiales de las organizaciones. Y si se fijan, pues tenemos en prácticas laborales, en derechos humanos vinculados con temas de inversión en derechos humanos, no discriminación, libertad de asociación y convenios colectivos, trabajo infantil, trabajo forzado, prácticas de seguridad, derechos de los indígenas. Ahí ustedes dirán, pues claro, pero yo, ¿qué tengo que ver con los indígenas? Por eso hacemos la materialidad, identificamos todos estos temas, hacemos ese proceso que yo les mencioné de priorización interna y externa, y ahí claramente me va a salir, por ejemplo, si yo no tengo impacto, si estoy en Puerto Gaitán trabajando en Rubiales, sector oil and gas, si estoy en Alto Unuma, que es una comunidad indígena, pues claramente el tema de los derechos humanos con los indígenas es fundamental, pero pues habrá otras entidades y otras organizaciones que no tengan ese impacto.
Lo mismo con la sociedad, ¿qué hacemos nosotros para gestionar nuestras comunidades, nuestro entorno? ¿Qué temas de anticorrupción? Que eso también está en la parte de gobierno corporativo del GRI, cómo gestionamos políticas públicas, todos los temas también de competencia desleal, de cómo gestionamos los proveedores de la comunidad, todos los temas de mano de obra calificada, no calificada, si ustedes están en ese sector o de compra de bienes y servicios locales, que eso está muy vinculado con el sector oil and gas también, y todo el tema de las PQRs con la comunidad, todo eso forma parte del ámbito de la sociedad, de esos asuntos del GRI. De nuevo, les estoy hablando aquí de los asuntos, estos no son indicadores, esos son asuntos o temas de donde se desprenden una serie de indicadores que puede ser o uno por tema o 15, o sea, son mucha la cantidad de indicadores y por eso les digo, hoy no quería que entráramos en la profundidad de los indicadores, sino más bien en los contenidos generales que nos puede tener este estándar como es el Global Reporting Initiative, que como les decía al comienzo de la reflexión del día de hoy, nos marca muchísimo la pauta en lo que tiene que ver con cómo la mayoría de empresas reportan a nivel internacional los temas de gestión de la sostenibilidad. Entonces, ahora sí me gustaría que pudiéramos entrar y profundizar un poco en esta materia de cómo poder desarrollar un modelo de sostenibilidad y una estrategia de sostenibilidad. Fíjense, por ejemplo, que un modelo de sostenibilidad que claramente ustedes lo pueden pintar, diagramar, gestionar como ustedes quieran. Nosotros tenemos un modelo que ahora les voy a mostrar del que se desprenden una serie de procesos con una serie de herramientas y entregables. Pues claramente no vamos a acceder a esas herramientas y a todo el detalle, pero sí vamos a ver el modelo para que veamos las casillas y qué implican estas casillas, que básicamente están gestionadas en función de 5 fases. Evaluación, o sea, cómo estamos. Alineación, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir nuestra estrategia de sostenibilidad? ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Cuáles son los comités para hacer seguimiento? ¿Cuáles son los indicadores que van a evaluar esas metas que están alineadas con nuestros objetivos y todo lo que es la alineación? La tercera fase está vinculada con la implementación de los proyectos con las partes interesadas o grupos de interés. O sea, cómo nos acercamos nosotros a las diferentes actividades que hacemos desde 2 elementos. Primero, cómo es el enfoque de relacionamiento con los grupos de interés y segundo, qué actividades hago con los grupos de interés. Y ahí lo organizamos en función de lo que sean los asuntos materiales. Ustedes lo van a ver ahora en el modelo con 7 elementos muy vinculados con la ISO 26000, gobernanza, derechos humanos, medio ambiente, prácticas de empleo, relaciones o cadena de suministro, gestión de los clientes y gestión de las comunidades. Pero ustedes lo pueden pintar como lo quieran pintar y como sea el enfoque de gestión dentro de su empresa. Como veremos ahora en el modelo también de uno de nuestros clientes, BQ, ahí decidimos pintarlo en función de ASG, un bloque ambiental donde tenemos todos los proyectos que desarrollamos en el ámbito ambiental, un ámbito social donde tenemos todos los proyectos y un ámbito de gobernanza. Entonces, la manera que la pintamos, pues es una decisión de cada una de las organizaciones. Después de esta tercera fase de implementación de proyectos con partes interesadas, tenemos una cuarta fase que es de comunicación. Ahí ya hemos hecho toda la estrategia, no se trata de un greenwashing. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo salí de Holcim en el año 2010, antes de venirme a Colombia en el año 2012, yo estuve un par de años trabajando en temas de sostenibilidad en España, en la península ibérica. Y me acuerdo que ahí me llamó una empresa, cuyo nombre no voy a decir, de Andalucía, de Sevilla, porque ellos querían hacer un informe de sostenibilidad, porque pues básicamente el gerente de la empresa estuvo en una reunión del sector y vio que su principal competidor tenía un reporte de sostenibilidad y dijo, jolines, pero ¿cómo no voy a tener yo un reporte de sostenibilidad? ¿Qué pasa? Que él me ofreció que la acompañara en el desarrollo del informe de sostenibilidad. Y como les decía, y ahora veremos en el modelo, lo primero que yo hago es revisar que la empresa cumple con todos los parámetros normativos legales y cuáles son sus compromisos. Y claro, cuando yo empecé a googlear a esta empresa y a investigar, esa empresa estaba denunciada por contaminación de acuíferos, con un montón de problemas legales ambientales. Entonces, ahí la propuesta es, mira, limpia tu casa primero, organiza tu casa, desarrolla una gestión responsable y sostenible en función de esa identificación de los riesgos que tú ya viste, porque es que está hasta en las noticias y está en internet, y ya una vez hagas esto, pasas a reportar.
Es el ejemplo de lo que pudo haber pasado con BP, con British Petroleum, después del accidente que tuvieron con la plataforma petrolífera en el Golfo de México. Ustedes vean el informe de sostenibilidad de esta empresa. Es como, oiga, mire lo que nos pasó, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, mire lo que tenemos y aquí está transparentemente cuál es la estrategia que vamos a tener para solventar esta situación. Es que uno no está exento de que le ocurran cosas. Yo les cuento el ejemplo, cuando estábamos en Holcim, nosotros la seguridad y la salud en las fábricas cementeras es el tema absolutamente prioritario, como, pues, como en muchas de las organizaciones en las que ustedes trabajan, y la empresa se había gastado 1 millón de euros en unas consultorías con una empresa muy reputada, DuPont, para gestionar unas estrategias de seguridad y salud en el trabajo. A pesar de eso, Holcim, la fábrica de cemento de Carboneras en Andalucía, que era además donde yo trabajaba físicamente, donde estaba presencialmente, tuvo un accidente terrible, terrible, donde murieron muchas personas debajo de un molino de carbón que se desprendió. Entonces, ustedes imagínense, nosotros llevamos 5 informes de sostenibilidad y íbamos a sacar el siguiente hablando de todos los esfuerzos en seguridad y mire lo que pasa. Pero claro, uno dice, no, pues entonces ahora, ¿qué hago? Pero el hecho de tener esos canales de comunicación con las partes interesadas, nosotros teníamos lo que se llamaba un CLIS, Comité Local de Información y Seguimiento, que viene de esos esfuerzos que han hecho, que ha promocionado el Banco Mundial, de que las empresas generen lo que se llama CAPS, Community Advisory Panels, donde tú te sientas con diferentes miembros de representantes de las asociaciones, alcaldías, diferentes entidades locales donde está operando esa empresa, y a través de esos comités se gestionan los planes de responsabilidad social empresarial para conseguir la licencia para operar, que es lo que queremos como empresa sostenible. Cuando tuvimos ese accidente en la fábrica de cemento, pues inmediatamente este medio, el Comité Local de Información y Seguimiento, donde estaba medio pueblo, porque esto era un pueblo de Andalucía, se activó y fue el medio para poder hacer seguimiento a todo lo que había pasado. Y a lo que voy, un poco como metáfora de este tema, es que abrir estos canales de comunicación con las partes interesadas, reportar en sostenibilidad, incluso nos puede ayudar en estos momentos en los que tenemos crisis por diferentes cosas que pueden ocurrir en las organizaciones, para poder tener un diálogo más cercano con esos diferentes grupos de interés y poder gestionar todas las soluciones a esa crisis. Eso forma parte de la fase 4, que es comunicación, y la fase quinta del modelo es evaluación y seguimiento, donde básicamente hacemos un plan de monitoreo. Bueno, eso creo que está mal dicho porque viene de monitoring, creo que en español monitoring no existe, un plan de seguimiento donde podemos arrancar con este modelo de nuevo porque anualmente se debe revisar el modelo. Y en la parte de implementación de programas y acciones concretas de alto impacto, que es la fase 3, pues ahí ya entramos a trabajar en qué proyectos tenemos en cada uno de estos elementos, que como ustedes ven ahí, son los 7 pilares de la ISO 26000. Entonces, me encantaría que conocieran un poco nuestro modelo de gestión de SM Consultores, donde, como les mencioné anteriormente, tenemos 5 fases que van, esto es como una casa, de abajo para arriba se va construyendo, la fase de diagnóstico, donde ahora veremos qué incluye cada uno de estos procesos de compromiso, de evaluación en sostenibilidad, de material y de grupos de interés, una fase de alineación, donde sacamos nuestra estrategia o política de sostenibilidad, nuestro manual para la gestión de la sostenibilidad, nuestro plan operativo vinculado con los objetivos que se definen en la política, nuestro comité para hacer seguimiento, nuestra definición de indicadores. Luego la fase de implementación, que aquí ven donde les decía que estaban los 7 pilares de la ISO 26000, gobierno, derechos humanos, empleados, medio ambiente, proveedores, clientes, sociedad. Una fase de comunicación donde ponemos en valor los atributos sostenibles y el plan de comunicación, y una evaluación del proceso. Cada uno de estas 5 fases tiene estos procesos que ahora lo veremos en el ejemplo de BQ cuando vean cómo se implementa esto en una organización. Tiene un porcentaje de implementación de un 0 a 100, donde te va diciendo, bueno, el proceso está iniciando, el proceso está en desarrollo, el proceso está consolidado con unos porcentajes, con unas herramientas. Cada uno de estos procesos incluye en el modelo unas herramientas y unas manera de trabajar en la organización y unos documentos soporte que te permiten llenar y construir tu estrategia de sostenibilidad. Entonces veamos qué elementos incluye cada una de estas fases.
cada uno de estos procesos. Entonces, en la fase diagnóstico, ¿qué hacemos? Lo primero, vamos a centrarnos a ver el compromiso y la dirección. Oiga, esto será como lo que me decía esta empresa de Andalucía, que simplemente lo que quería era venderse, que eran bonitos y que hacían un esfuerzo ambiental cuando realmente no hay un esfuerzo de la organización y esto es un tema puro de mercadeo y de marketing, de vendernos cuando no hay una estrategia. Por eso la importancia de sentarnos y ver a qué nivel está la sostenibilidad dentro de la organización. Esto está al más alto nivel y va a haber de parte de la organización una declaración de un compromiso, porque si ustedes ven en los reportes de sostenibilidad en el GRI, lo primero que te dice el GRI es, bueno, tenemos que hacer, usted tiene como organización que presentar una declaración de compromiso. ¿Cuál es su compromiso? Y debe estar firmada por la más alta gerencia. Y todo eso surge por creerse que realmente la sostenibilidad pega en todos los procesos de la organización. Y por supuesto, en este primer punto de compromiso también estamos viendo y acercándonos eh, a los requerimientos que tenga la empresa, al marco legal. La empresa tiene obligaciones en qué ámbitos vinculados con la sostenibilidad. También dentro de esta fase tenemos lo que se llama una evaluación socioeconómica de las operaciones de la compañía o una valoración local de necesidades. Esto dependiendo de la organización se hace o no se hace. Me explico. Cuando yo entré a trabajar en la fábrica de cemento de Holcim para el tema de la minería del carbón, del trabajo infantil, lo primero que hicimos fue una evaluación socioeconómica. Hicimos una valoración local de necesidades. La fábrica de cemento, cuando yo estaba en España, hacía en todas sus operaciones lo que se llama Needs Assessments. Needs Assessments es crear los Community Advisory Panels, es decir, sentarse con la comunidad, identificar necesidades, expectativas, requerimientos. De nuevo, alineado con la definición de la responsabilidad social, que es cómo integramos las expectativas de los grupos de interés en la estrategia de negocio. Pues para eso necesitamos hacer una valoración local de necesidades. Si ustedes estiman que esto yo no lo quiero hacer porque esto no me aporta valor por el tipo de organización que soy, porque yo soy una consultora, no tengo comunidades, perfectamente en este punto lo que se puede hacer es simplemente una identificación de cuáles son los grupos de interés para saber cuáles son los medios de comunicación. Y este es el tercer elemento de esta primera fase del modelo, de la estrategia que ustedes deben tener. Oiga, ¿cómo hacemos el proceso de identificar, segmentar, priorizar, evaluar, mapear los grupos de interés? Por proceso, por operación, ¿cómo lo quieren mapear? Otro tema fundamental en esta fase es lo que llamamos la elaboración de la matriz de materialidad. Esa matriz de materialidad interna de la organización que se basa en entrevistas o reuniones con grupos de interés internos y externos, se basa en identificar, como ya les mencioné, esos asuntos. Yo lo hago vinculados con los ODS, con los criterios que tiene la organización, con los elementos estratégicos dentro del enfoque del core business de la organización, pero también con esos 45 asuntos que vimos del GRI. ¿Se acuerdan que lo vimos antes cuando estaba en la presentación? Esos temas que, por ejemplo, hacíamos mención que uno de ellos era derechos de los indígenas en el ámbito de los derechos humanos, pues justamente de esa matriz y esa valoración. Imagínense, yo me siento con usted, que usted es cliente de mi empresa, y le digo, bueno, vamos a hablar de estos 45 temas relacionados con mi organización y vamos viéndolo y los van puntuando de tal manera que tengamos el resultado de la organización, de cómo estamos en la materialidad y podamos hacer el plan de comunicaciones y, por supuesto, la matriz de materialidad. Y la identificación de cuáles son los objetivos de desarrollo en sostenibilidad para cerrar esta primera fase, que es la que llamamos de diagnóstico-evaluación. Vamos a pasar a una segunda fase que es alineación. Esta segunda fase lo que básicamente nos dice es cómo vamos a identificar la estrategia de sostenibilidad, cuál va a ser la declaración, qué política se alinea con esa declaración. Puede ser la política de responsabilidad social empresarial, la política de derechos humanos. ¿Cómo alineamos esos asuntos materiales que están en esa estrategia, en esa definición de la estrategia, con las políticas que se tienen dentro de la organización? ¿Cuáles son las áreas prioritarias de enfoque? ¿Hacia dónde vamos a centrar el enfoque que hagamos en la gestión de nuestra organización?
cuáles son los planes de acción con objetivos, indicadores y el presupuesto. Todo esto forma parte de la parte de alineación. Pero ¿qué más podemos hacer acá? Podemos hacer un balance scorecard de sostenibilidad basados en la triple cuenta de resultados, Sustainability Scorecard. Podemos hacer formación y sensibilización a nuestro equipo de trabajo en qué significa la sostenibilidad, cómo se reporta, cuáles son los elementos, cuál es la estrategia. Construimos los indicadores para reportar dentro de la organización y el desarrollo, como bien les mencionaba, de un comité de sostenibilidad para cumplir, en mi opinión, una doble función. Primero, hacer seguimiento a nuestra estrategia, nuestro plan operativo, y segundo, que sea un espacio donde podamos hablar sobre las diferentes necesidades y expectativas de los grupos de interés, es decir, los proyectos que tengamos con las partes interesadas. Ejemplo de lo que teníamos nosotros en Holcim. Holcim eran 5 fábricas de cemento, como 37 canteras en España, ¿no? Entonces, cada fábrica de cemento tenía un CLIS, Comité Hola, Local de buen día. Seguimiento. Hola, ¿alguien está ahí hablando? Discúlpame, qué pena te interrumpo. Dale, claro, ¿Cómo interrúmpeme, por estás? supuesto. Buenos días, yo soy Carolina, soy coordinadora de recursos humanos de una empresa que se llama Platinum Carga. Nosotros ¿Cómo somos es? empresa de transporte. Yo tengo una pregunta, como tú bien lo decías, todo este tema de responsabilidad social, de, de sostenibilidad y demás, se está volviendo más un tema voluntario, pues, lo que yo pueda hacer tanto como persona como empresa, lo que de pronto mi empresa pueda aportar. ¿Crees que en algún momento esto a nivel empresarial se vuelva obligatorio, tener una certificación de sostenibilidad, se vuelva obligatorio? Por ejemplo, en mi empresa a nosotros nos audita el BACS y ellos Ujú, nos solicitan un programa de responsabilidad social, que claro. evidentemente es que colaboremos con el medio ambiente, que no aportemos al acoso laboral, al trabajo forzoso, menores de edad, entre otros. Mi pregunta es, ¿crees que esta certificación de sostenibilidad ya pase a ser en algún momento obligatoria, como se está volviendo en el tema de responsabilidad social? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Como yo les indicaba anteriormente, cada vez más las iniciativas y los diferentes ámbitos que se trabajan en el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad tienen normas, procedimientos, regulaciones, certificaciones que pueden dar pie de lo que estás haciendo. Un ente externo experto en el tema te puede certificar y decir, mire, efectivamente, lo que esta empresa está haciendo en los diferentes ámbitos, se certifica, se regula, se normativiza y, digamos, tiene ese valor adicional en diferentes parámetros. Entonces, como estamos hablando de que la sostenibilidad se refiere a todos los procesos de la organización que se enmarcan en 3 grandes ámbitos, ambiental, social y gobernanza, más que una certificación de toda tu empresa, como que te dicen, somos una empresa sostenible, lo que se construye es las diferentes certificaciones en los ámbitos en los que tú trabajas que son materiales para tu organización. Por ejemplo, tú tienes una empresa de transporte, me mencionas, y en esa empresa de transporte tú tienes un tema, un impacto en el ámbito ambiental, lo identificaste como un asunto material y todo el tema de la huella de carbono y todo el tema de un plan de descarbonización es fundamental para ti, es material. Entonces tú de repente dices, uy, yo ya estoy haciendo todos estos esfuerzos, estoy preparado para certificarme, pero tú no vas y buscas un certificado de sostenibilidad así gigante que te certifique toda la empresa, que todos tus procesos, no, tú te centras en eso que es material y tú buscas, por ejemplo, en la norma, la certificación de eficiencia energética. Entonces tú dices, esta norma que tal me va a permitir poner en valor todo el esfuerzo que hago en ese asunto material que te acabo de mencionar, que puede ser huella de carbono, descarbonización o todos los esfuerzos ambientales vinculados con lo que a ti te impacta, porque es un tema de transporte. Pero ¿qué pasa? Que tú te das cuenta que en el ámbito social también tienes un tema de que es fundamental que tus prácticas con los empleados sean prácticas que todo lo que tú haces se certifique y tú puedas ponerlo en valor. Entonces ahí tú ves, oiga, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, está el sello EFR, que es un certificado de empresa familiarmente responsable, que tiene un montón de ámbitos que me certifica que la empresa fomenta prácticas laborales que equilibren la vida laboral con la vida personal, porque no digamos familiar, porque familia puedo ser yo solo con mi gato, ¿sí o no? Entonces, el ámbito laboral con el ámbito personal, y en ese contexto me certifico en FR o en Great Place to Work. Entonces, me da unos ámbitos
para que yo pueda decir, oiga, en lo que tiene que ver con ese asunto material, que son prácticas con mis empleados, yo tengo esa certificación, porque es fundamental. O lo que hacen otras empresas, por ejemplo, un cliente mío básicamente se certificó como una de las mejores empresas colombianas para trabajar, o también se presentaron en premios, por ejemplo, de su principal cliente, que es Ecopetrol, en el ámbito de empresa diversa e inclusiva, y se ganaron un reconocimiento. Entonces, todos estos temas de certificaciones, de normas, de reconocimientos, tú los construyes en función de tus asuntos materiales. Eso es lo que yo sugiero, más que una certificación, que seguramente saldrá algún día la certificación de que toda tu empresa es sostenible. Yo lo que creo es que tenemos que identificar asuntos materiales y por esos asuntos materiales identificar qué normativa, qué regulación le da soporte a eso que es material para mi organización. No sé si te respondí a la pregunta o no. ¿Tú qué sientes? ¿Manito arriba o manito abajo? Hola, ¿me oye? Sí, sí fue claro para mí, solo pues creo yo que si en algún momento esto se vuelve obligatorio, podríamos implementarlo un poco más, porque pues como no nos lo exigen, pues yo Claro. no le siento mucho porque a mí no me lo exigen. Pero pues ya teniendo en cuenta todo lo que nos llevas contando hasta este momento, pues aparte de poder evitar muchos chascos, como dices tú, de pronto accidentes, de pronto contaminaciones que nosotros creemos que no van a pasar, pero estamos viendo que todo este tema nos está tocando y nos está haciendo cometer de pronto errores ambientales de una u otra manera. Entonces, ya Claro. viéndolo desde ese punto de vista, sí sería prudente empezar a ampliar o tener más cosas a favor, pues probablemente si esto lo vuelven obligatorio ya no nos tocaría tan duro porque, bueno, no me lo exigen, pero ya lo tengo casi todo implementado. Pero Claro. desafortunadamente nos esperamos hasta que nos pongan la palabra obligatorio para poderlo hacer. Pero sí me quedó claro, muchas gracias. Exacto. Acuérdate que la obligatoriedad no solamente lo da el Estado, la norma, sino también tu cliente. O sea, tú me estás mencionando, por ejemplo, que en el sector de transporte tú haces transporte internacional y vas a tener una alianza con un cliente que tiene unos créditos sostenibles y que exige que sus proveedores, en este caso tu empresa, pues digo por decir, porque no sé si ustedes hacen ese tipo de transporte internacional o no, les exige que tengan unos criterios, como tú decías antes, del VAS o estos diferentes criterios que te pueden exigir que tengas una estrategia de sostenibilidad, un plan de responsabilidad social empresarial. Entonces tú dices, bueno, pues yo ya llevo un buen camino porque ya eh, desarrollé este plan vinculado con esos asuntos que para mí son materiales, con un enfoque en grupos de interés y pues identifiqué que el tema de huella de carbono y el tema de plan de descarbonización es vital, entonces por eso gestioné todo esto, me certifiqué en una norma de eficiencia energética, entonces puede que no haya una certificación que obligue a que todas las empresas tengan un certificado de que soy sostenible o socialmente responsable, pero sí existen estas diferentes certificaciones que te pueden soportar esos asuntos materiales como el tema ambiental, por supuesto. Entonces, continuamos la fase 3 de intervención con los grupos de interés. Aquí pasa mucho por este pensamiento estratégico de cómo me relaciono con las partes interesadas, con los grupos de interés, cómo tengo esos canales, esas capacidades dentro de mi empresa para relacionarme y asegurar que puedo construir marcos comunicacionales y relacionales sanos con mis grupos de interés y, por supuesto, ejecutar todas las actividades que se vinculan con los grupos de interés. Entonces ahí tú tienes una serie de actividades. Entonces, en el ámbito de gobierno corporativo, ¿tú qué haces? Yo desarrollo un código de conducta y lo socializo no solamente con mis empleados, sino con mis proveedores, y tengo todo el tema normativo de SagriLaft, y tengo todos los temas vinculados con la estrategia del negocio y todas las formaciones que hago en ética empresarial, en valores corporativos. Todo eso forma parte del capítulo de gobierno corporativo. Pero luego tienes otro capítulo que es derechos humanos. Entonces, en esa tercera fase, ¿tú qué haces? En derechos humanos, ok, tengo mi política de derechos humanos, tengo mi estrategia de diversidad, equidad e inclusión, tengo mis formaciones a empleados en derechos humanos, tengo formaciones a la comunidad, pero es que incluso a mis proveedores yo les hago formación en derechos humanos porque quiero gestionar y profesionalizarlos en temas de derechos humanos. Y ahí tienes tú, en esa tercera fase, cuáles son tus proyectos. Nosotros generamos fichas de proyectos con todos los indicadores y los soportes para que en cada uno de esos asuntos relevantes, de esos grandes procesos, que como les mencioné, yo los hice en función de la ISO 26000, pero se pueden hacer como ustedes estimen relevante en su organización, tener
cuáles son esas principales actividades. Entonces, en empleados, aquí tengo mi plan de bienestar, de voluntariado, aquí tengo mis campañas de formación en competencias blandas. En las comunidades, yo tengo un programa de educación en sostenibilidad para desarrollar habilidades en las comunidades donde opero. Yo tengo un tema de atención de quejas y reclamos, tengo una política de compras de bienes y servicios locales, tengo una política de contratación de mano de obra no calificada y calificada a nivel local. Lo mismo en otro capítulo que es el de proveedores. Oiga, ¿usted qué hace con los proveedores? Yo tengo un programa que se llama Pyme Plus, donde yo profesionalizo a todos mis proveedores, sobre todo los chiquitos, porque los grandes ya lo tienen, pero yo tengo proveedores en Puerto Gaitán, los tengo en un pueblo perdido del Cesar. Entonces, esos proveedores están haciendo la entrega de su nómina en una servilleta. Oiga, ¿cómo los profesionalizo en los procedimientos de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, en esta tercera fase, lo interesante es que tengo todas las fichas de mis proyectos divididos por esos grupos de interés o por esos asuntos materiales, como ustedes lo quieran dividir, que me permite ver cuáles son esas actividades que mi empresa hacen vinculadas con la sostenibilidad. La cuarta fase está vinculada ya con la puesta en valor de los esfuerzos que hacemos, la comunicación. Lo primero, los animo mucho que ustedes piensen, oiga, ¿está mi organización preparada para hacer un informe de sostenibilidad? Llevan 7 informes de sostenibilidad. Mi empresa se alinea con esos objetivos y esos metas que me pongo en el informe de sostenibilidad todos los años. O sea, ¿cuál es el estado de maduración del reporte de sostenibilidad de esa organización? Aquí tienen unos pasos que uno debería tener en cuenta cuando va a hacer un informe de sostenibilidad para que ustedes piensen dentro de esa organización. Oiga, ¿será que puedo construir un plan de acción con cuáles son esas cosas que son materiales para la organización? Tengo identificado mis grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Yo les mostré un modelito de relacionamiento de los grupos de interés basado en accountability, que fue ese círculo que vimos de relacionamiento. Es una manera de hacerlo. ¿Cómo dialogo con ellos? ¿Cuáles son los asuntos materiales? ¿Qué contenidos debería tener la memoria? ¿Cómo la voy a construir? ¿Cómo voy a recoger la información? ¿Voy a utilizar una plataforma para los indicadores o no? ¿Voy a hacer una verificación externa? Como les digo, hay empresas que no solamente hacen el informe de sostenibilidad, sino que lo verifican externamente para ver que esté in accordance, o sea, se verifica por el GRI o se verifica por un ente verificador que asegura que cada uno de la información que usted pone ahí sea real. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Holcim España y hacíamos el reporte de sostenibilidad, yo ponía, desarrollamos estas campañas de educación en sostenibilidad donde invertimos 12.000 euros en estas campañas. Entonces, el verificador externo decía, listo, déjeme ver los soportes de que se invirtieron 12.000 euros en esto. Entonces, uno tenía que presentar todo para ver exhaustivamente que se cumplía con los criterios de sostenibilidad. Y sobre todo de que la información fuera veraz, ¿no? Principalmente. Adicionalmente a esto, pues dentro de esta fase de comunicación tenemos que ver si nosotros vamos a manejar algún tipo de herramienta para la gestión de los indicadores, vamos a manejar plataformas para presentar el informe, vamos a hacer cuál va a ser el plan de comunicación con los grupos de interés para poner en valor este informe y todos los esfuerzos de comunicación. Por eso esta fase se llama comunicación, porque pues ya es toda la puesta en valor. Y para cerrar, la quinta fase de nuestro modelo es lo que tiene que ver con evaluación y seguimiento. Oiga, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos va con el modelo? ¿Cómo se sienten los grupos de interés en el desarrollo de los proyectos? ¿Cuál es la hoja de evaluación de los proyectos? Cada vez que yo gestiono un proyecto, ¿cómo me aseguro del éxito y cuáles son los indicadores de éxito? Entonces, todas estas 5 fases hacen referencia a nuestro modelo, que es el modelo que vimos anteriormente, que pues como yo les digo, ustedes lo pueden graficar como quieran, pero la gráfica que nosotros manejamos para nuestro modelo es esta que les mostré anteriormente, donde pues vemos que en una sola hoja, de manera pragmática y sencilla, podemos vincular todas las herramientas, todos los procesos, todos los insumos que hacemos dentro de la identificación de las actividades que hago en la organización. No sé si con respecto a este modelo o a lo que llevamos hasta el momento, antes de que veamos un caso práctico de una empresa, cómo desarrolla su sostenibilidad, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Mauricio, Marta Leticia Dime. Estrella tiene una consulta, te la leo, dice, si la empresa trabaja de forma indirecta con empresas del sector hidrocarburos, oil and gas y trabaja con proveedores que le prestan servicios a ellos,
¿Debo estar involucrada de cara directa a sus procesos o solamente mi sostenibilidad ambiental como compañía? Cuando tú tienes una responsabilidad con tu cliente para gestionar temas vinculados con la responsabilidad social y la sostenibilidad de la organización, lo primero que uno hace es ver cuáles son esos requerimientos. Por ejemplo, en el sector de oil and gas, normalmente los operadores lo que le piden a los contratistas es que desarrolle una estrategia basada primero en ética empresarial, todos los temas de compliance. Segundo, todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, es decir, usted a quién va a contratar localmente, usted tiene mano de obra calificada o no calificada, cuántos cupos va a dar a la comunidad, cómo va a ser para gestionarlo a través del servicio público de empleo. Un tercer capítulo que tiene que ver con todo lo que se relaciona con compras de productos y bienes locales y servicios locales, donde usted hace un plan en el cual presenta que es que usted va a alquilar camionetas a la comunidad y usted va a utilizar los hoteles y los restaurantes de la comunidad, no va a meter camionetas propias, sino va a utilizar las de la comunidad, pues para generar valor localmente. Luego hay un cuarto elemento que normalmente las operadoras piden a sus contratistas, que es el tema vinculado con el plan de inversión socioambiental que normalmente es voluntario. Entonces ahí te dicen, bueno, a ver, usted que va a estar acá trabajando durante este año que dura el proyecto, ¿qué va a trabajar con la comunidad? Entonces ahí dependiendo de la estrategia de la empresa, de la filosofía o el propósito, hay empresas que dicen, no, pues yo puedo... hay ves de todo, desde filantropía, altruismo, como vamos a donar unos balones de fútbol o vamos a donar algo o construir un techo o algo por el estilo, hasta proyectos de educación o generación de valor o desarrollo de competencias o creación, como les mencionaba antes, de proyectos como hicimos en su momento en Cementos Boyacá de microcréditos para que se desarrollaran empresas locales. Entonces, esto todo tiene que ver con el ámbito del plan social y ambiental voluntario con la comunidad. Luego está un último punto, digamos que esto cambia de operador en operador, pero de lo que yo conozco, también todo el tema de cómo vas a atender a la comunidad, cómo es el manejo de IPQRs, quejas, reclamos, felicitaciones. No, no, la comunidad no felicita tanto, pero sí cómo vas a gestionar todos estos temas de relacionamiento con la comunidad, quién es el responsable. Entonces, digamos, alineado con lo que tú preguntas, depende un poco de los compromisos que tengas adquiridos con tu cliente, cuál es el alcance que tú vas a tener dentro del proyecto, porque si el cliente no te exige nada, va a ser voluntario de tu parte ver qué relacionamiento vas a tener con los proveedores locales, con la comunidad, pero pues si el cliente tiene estas cláusulas, normalmente cuando salen las licitaciones, por lo menos en el sector oil and gas, tienen un anexo que es el anexo de responsabilidad social que involucra todos estos temas que les acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, no sé si quedó claro, si cualquier cosa, pues puedes volver a preguntar para que profundicemos. Quería yo contarles un poquito. Vamos bien de tiempo, entonces me gustaría hablarles un poquito sobre algunos de los clientes con los que hemos trabajado. En este caso les voy a mostrar una estrategia que acabamos de desarrollar con una empresa de ingeniería, Beco Ingeniería, es una empresa que trabaja en el ámbito del sector oil and gas, pero también en otros sectores, son ingenieros que trabajan en proyectos de consultoría, interventoría y diferentes ámbitos en el ámbito de la ingeniería. Y si ustedes se fijan, la manera en la que se pintó la estrategia, que es la que tienen aquí, voy a poner el puntero para que veamos, pone a Beco Ingeniería en el centro de la organización, totalmente alineado con sus 9 valores corporativos, que es su actuar dentro de la gestión responsable, pues toda la gestión responsable se tiene que basar en la identificación de cuáles son esos valores de la organización. Luego tenemos los 3 ámbitos ESG que hemos hablado el día de hoy, gobernanza social y ambiental. Y fíjense que resulta muy interesante que por cada uno de estos ámbitos, los 3 ámbitos, identificaron cuáles son para ellos, de nuevo, esto cambia de organización en organización, sus asuntos materiales. Entonces, para gobernanza, fundamental, la gestión de los clientes se encajó dentro de la gobernanza. Gobierno corporativo, ética y transparencia, también fundamental porque es todo lo que tiene que ver con cómo fomenta una conducta intachable desde el buen gobierno. La gestión del riesgo es otro asunto material que se identificó en el ámbito de la gobernanza. El desempeño económico.
Claro, la sostenibilidad, el ámbito financiero y de que sea una empresa rentable es absolutamente vital porque marca la sostenibilidad económica de la organización. Además que estamos hablando de que las organizaciones que estamos acá, la mayoría y en general cuando se desarrolla esto en el ámbito empresarial, pues no son ONGs, son empresas que tienen que asegurar su gobernanza desde un claro desempeño económico rentable para la sociedad, para los accionistas y para todos sus grupos de interés. Y el ámbito de gestión de la cadena de suministro. Fíjense, estos son los asuntos materiales que se desprenden del ámbito de gobernanza. Ahorita veremos un ejemplo, obviamente no les vamos a mostrar todos porque pues son muchos, pero de cómo hacemos la identificación de, oiga, ¿cuál es el objetivo por ese asunto material? ¿Cómo lo tratamos dentro de la organización? ¿Por qué es un asunto material y cómo se gestiona? ¿Y qué objetivos teníamos, digamos, o qué metas logramos en el 2023 y qué objetivos nos ponemos para el 2024? Lo mismo en el ámbito social que ven acá. Fíjense que los asuntos que ellos identificaron como materiales son los derechos humanos, la seguridad y la salud en el trabajo, el talento humano, la gestión del entorno y ya en el último ámbito de lo que tiene que ver con la gestión ambiental, con la gestión de residuos, energías renovables, que para ellos es un tema absolutamente fundamental. De hecho, crearon una marca que se llama BQ Renovables que maneja estos temas, gestión de las emisiones de la energía y la gestión del agua. Ustedes con esto se hacen una idea, identificarán asuntos materiales que, claro, son vitales para su empresa, o otros que no tanto, que están acá y que no les parecen tan importantes, y otros que no están acá, pero que para su organización puede ser relevante. Y en el último círculo, en la última circunferencia, tenemos la identificación de qué objetivos de desarrollo en sostenibilidad le pegan al ámbito de gobernanza, al ámbito social y al ámbito ambiental. En este caso, de esta empresa de ingeniería, ellos identificaron 7 ODS o Objetivos de Desarrollo en Sostenibilidad que se relacionan con su gestión y, eh, y cómo se vinculan con los diferentes ámbitos social, ambiental y de gobernanza. Tienen una declaración de sostenibilidad, hablando, digamos, de cómo es ese esfuerzo que hacen en las materias de la gobernanza, la gestión social interna y externa y la gestión responsable del medio ambiente, su objetivo de generar operaciones que equilibren el crecimiento económico con la creación de valor para las partes, usando la ingeniería y la tecnología para el desarrollo de soluciones innovadoras, porque son una empresa de ingeniería, y haciendo una referencia a que la sostenibilidad forma parte de todos los procesos de la organización, centrándose en 7 pilares como son el gobierno corporativo sólido, los derechos humanos, el medio ambiente, las prácticas laborales con los empleados, la gestión de clientes, de proveedores y las relaciones con la comunidad. Ahí ven la alineación con los 7 pilares de la ISO 26000, que ya dijimos, era una guía de recomendaciones, ahora es una norma certificable que plantea estos 7 pilares de la gestión de la responsabilidad social. Los asuntos materiales los identificamos en función de lo que ya les mencioné, hablando interna y externamente con las partes interesadas para poder sacar cuáles son esos temas que son vitales de trabajar, de gestionar y por supuesto de reportar en el informe de sostenibilidad en los ámbitos ambientales, de donde salieron 5, en los ámbitos sociales, de donde salieron 4 y en los ámbitos de gobernanza, donde salieron 5. Fíjense que esto es la estrategia y el modelo es lo que nosotros vimos anteriormente en el modelo de SIM, que nosotros intervenimos con los diferentes clientes con los que tenemos, pintado como la empresa le parece más relevante, pero fíjense con los mismos 5 fases de evaluación, de alineación, de implementación, de comunicación, de seguimiento. Esto es a la semana pasada actualizado, está un avance de implementación del 63%. ¿Y qué significa esto? Que cada uno de estos procesos, que insisto, si tú ya entras en el modelo que tienen ellos y pues ya es confidencial de ellos, en cada una de las casillas tienes cuáles son las herramientas que se utilizan, cuáles son los informes, cuáles son los resultados de cada proceso y eso nos permite ver si cada uno de estos procesos que ustedes ven vinculados con estas 5 fases está en estructuración, o sea, está del 0 al 30, está en un azul clarito, está en desarrollo del 31 al 70% o está consolidado del 71 al 100% y la suma de estos porcentajes de intervención de la sostenibilidad nos permite ver el avance de implementación, que en este caso es de un 63%, porque cada uno de estos procesos tiene unos indicadores que te va a permitir ver cuál es tu nivel de avance. Si ustedes se están preguntando, uy, Mauricio, ¿esto hay que hacerlo todos los años? ¿Todos los años tengo que tener esta hoja de ruta? Sí, lo que no significa que todos los años tengas que revisar todos los procesos. Pues revisarlos sí,
ver que realmente esa información ya no la tengo que volver a hacer porque ya la tengo. Por ejemplo, el compromiso. Claro que lo tienes que hacer todos los años porque aquí sale una carta de compromiso. ¿Por qué la tenemos al 50%? Porque BQ en este momento está desarrollando su informe de sostenibilidad cerrando el del 2023. Y lo último que se hace, porque siempre el informe de sostenibilidad sale a mediados del siguiente año aproximadamente, digamos por tarde, de la gestión del año anterior y tiene una carta de compromiso que se elabora en función de todo lo que se encontró en el informe de sostenibilidad. Pero, por ejemplo, diagnosticar otra vez cómo estamos, identificar las partes interesadas, identificar la materialidad y los ODS. Eso ya lo hicimos el año pasado y no lo tenemos que volver a hacer porque todavía nos sirve. Si hubiera algún gran cambio dentro de la organización, un nuevo contrato, unos asuntos materiales, pues lo revisamos. Lo que sí normalmente se modifica es, por ejemplo, en la fase de alineación, ¿cuál es el plan operativo de sostenibilidad? Ese plan operativo tiene que ser anual. Ahí sí identificamos objetivos anuales, metas, indicadores para cumplir esas metas, acciones responsables, etc. Eso tiene que ser anual. Los comités de sostenibilidad, la semana pasada tuvimos uno, entonces ya estamos al 50%, pero ¿por qué? Pues porque nosotros nos pusimos una meta de en el año 2024 hacer 4 comités de sostenibilidad, llevamos 2, entonces aquí vamos a fecha de hoy al 50%, como les digo, aquí no está actualizado. La implementación ambiental, social y gobernanza, aquí ¿qué pasa? Tú le das, pulsas ambiental y entras directamente a ver todos los fichas de proyectos que tiene la empresa en el ámbito ambiental, social y gobernanza, que es lo que les mencioné antes. Comunicación, el informe de sostenibilidad, ¿cómo estamos en la elaboración del informe? Estamos cerca de terminarlo. Una vez tenemos el informe, ¿cómo lo socializamos a través del plan de comunicación de los grupos de interés? Y al finalizar el año vamos a revisar los indicadores y vamos a revisar el seguimiento de la gestión en materia de sostenibilidad. Ya para cerrar este ejemplo, yo quiero que vieran un caso práctico de una empresa. Cada uno de los asuntos materiales de la organización, que ustedes ya vieron que son 14 en el ámbito de gobernanza social y ambiental, tiene un objetivo general porque es un asunto material, logros del año pasado y objetivos para este año. Y a partir de ahí se desprende toda la información para gestionar cada uno de los asuntos materiales. Aquí les estoy mostrando un ejemplo del asunto material vinculado con talento humano de los 14 asuntos materiales, como para que vean qué se desprende de esa gráfica inicial que teníamos, que es la estrategia, que se aterriza y se gestiona a través de una hoja de ruta que es el modelo y que se trabaja en función de cada asunto material. Entonces, antes de que veamos algunos videitos de ejemplos de actividades con grupos de interés, yo voy a dejar de compartir y quisiera preguntarles que me digan cómo vamos, cómo se sienten, les ha resultado interesante esta información, se han aclarado un poco los conceptos de sostenibilidad y también cómo poder desarrollar una estrategia de sostenibilidad. Y mientras tanto, voy a ir desconectando esos audífonos porque no voy a poder presentar los videos con los audífonos, me toca desconectarlos. Entonces, aquí me dices, puedes volver al anterior slide. Dale, dame un segundo, entonces yo dejo de compartir. Ya vuelvo a compartir, pero espérate, voy a desconectar los audífonos un segundo, porque si no, no me deja poner los videos. Ok, entonces voy a volver a compartirte, comparto con sonido y vamos a ver. Espérate un segundo, quito el puntero. Si te referías al anterior slide, ¿a cuál te referías? ¿A esta, por ejemplo, donde vemos el asunto material de talento humano? ¿O al modelo o a la estrategia? ¿Cuál querías ver? Yo no estoy viendo el chat, compañeros, por si acaso ustedes ven que se pregunta algo sobre esto, pero pues estaba mostrando que me dijeron que mostrara el anterior slide. Sí, acá lo estamos viendo y ya le compartimos la información que nos están solicitando. Por ejemplo, la página de Instagram, ya se las vamos a colocar el link en el chat. Y también los invitamos, recuerden seguirnos en LinkedIn, la cuenta de S&M Consultores y también K2M para Panamá.
Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Vamos a ver ahora, de todas las actividades que hacemos, pues podríamos mostrar actividades vinculadas con gobierno corporativo, con derechos humanos, con gestión de las comunidades, pero hoy vamos a ver dos actividades que pues desde SIM apoyamos a nuestros clientes a realizar en lo que tiene que ver con la intervención con las partes interesadas. Vamos a ver un primer video de una escuela de liderazgo donde trabajamos valores y cultura corporativa con un cliente que se llama Adidas. Todos ustedes pues conocen Adidas porque es una empresa internacional y desarrollamos, digamos, esta formación experiencial en temas vinculados con competencias, donde también cuando hablábamos de liderazgo metimos temas sobre el fomento de la diversidad, la equidad, la inclusión, digamos que todos los temas de sostenibilidad también están inmersos. Y luego veremos un segundo video, que ya es un video vinculado con un proyecto que tenemos con un cliente que se llama Masas Torque, relacionado con campañas de educación en las comunidades. Nosotros nos encargamos de ir a las comunidades de Masas Torque y hacer unas campañas vinculadas con 9 competencias de sostenibilidad, como medio ambiente, derechos humanos, habilidades para la vida, trabajo en equipo, y ya veremos eso. Entonces, como les digo, este primer video está vinculado con el ámbito de los empleados de formación en valores, escuela de liderazgo centrada en valores, y el segundo video está vinculado con comunidades. Entonces, veámoslo. Por favor, me dicen si escuchan, porque yo compartí sonido, pero pues ya sabemos que esto es un misterio, ¿no? Vamos a ver. Presento al equipo Los Gansos. En el mes de mayo de 2023 comenzamos en Adidas Colombia con nuestra escuela de liderazgo para District Managers y Store Managers, centrada en los valores corporativos de Adidas como son Team Play, Courage, Integrity, Respect, Ownership e Innovation. En esta escuela se trabaja de manera experiencial y dinámica la relación entre estos valores y competencias blandas, como son el trabajo en equipo, el estilo social, el liderazgo situacional influyente, la comunicación asertiva, el pensamiento creativo y la ética e integridad. La metodología es 30% teórica y 70% práctica, para que los participantes se lleven los conceptos puestos de una manera divertida y amena, mientras conocen herramientas muy útiles para construir marcos relacionales más sanos y conseguir los objetivos personales y colectivos dentro de Adidas. Este taller me ayuda para crecer tanto personal como profesional, a crear más bases de liderazgo y a entender mejor mi equipo. Sentido de pertenencia. Trabajo en equipo. Integridad. Coraje. Innovación. Respeto. Esto, como les digo, está vinculado con el ámbito de los empleados, actividades y estrategias que se pueden hacer de desarrollo y de formación. Ustedes saben que en SIM nuestro propósito es ser motor de desarrollo de todas nuestras partes interesadas. Por eso somos especialistas en este tipo de formaciones vinculadas con la sostenibilidad, pero pues también con otras competencias blandas, como vieron en el video. Y para cerrar, vamos a ver un video ya de actividades que hacemos. Es un video de un minutico, es el video de arranque de las campañas de Aprende con Stork en el año 2024. Es una campaña que nos ha llevado durante 3 años a atender en un total ya casi 7.000 estudiantes a lo largo del territorio nacional. Este año llegamos a 2.000 y nos encantaría que vieran este tipo de intervención que se hace también en el ámbito de la sostenibilidad, centrado en el asunto material de las relaciones con el entorno, gestión de la comunidad de esta empresa cliente nuestra. Entonces veamos el videito. ¡Aprende con Stork! Estamos muy contentos porque en el mes de marzo del 2024 empezamos la intervención de Aprende con Stork en la zona del Meta. En este año llevaremos las campañas a lo largo del territorio nacional, trabajando diversos temas como medio ambiente, habilidades para la vida, valores, derechos humanos, igualdad e inclusión, entre otros. Creemos firmemente que la educación genera riqueza en el corto y largo plazo, siendo un factor determinante para transformar la realidad. Por eso, nuestra propuesta pedagógica se basa en que aprender es divertido y que la mejor manera de aprender es a través de la experiencia, para ser mejores personas y mejorar mi entorno. Los niños y las niñas participan activamente de las actividades como videos, hora del cuento, juegos, Magic Science Lab, reflexiones, canciones, bailes y otros recursos pedagógicos que buscan complementar el desarrollo de habilidades, actitudes y valores para el desarrollo sostenible desde una edad muy temprana. ¿Por qué eres un superhéroe? Porque soy creativo. Porque ayudo a mis amigos. Porque soy solidaria. Porque soy generoso. Porque soy un líder. Bueno,
Muchísimas gracias a todos y todas. Aquí queríamos mostrar una manera en la que podemos generar valor entre las partes interesadas a través del desarrollo de estrategias de sostenibilidad basada en prácticas responsables, pero también, como vieron estos videos finales, a través de la implementación de proyectos concretos con los diferentes grupos de interés, donde, pues como les digo, la idea es poder generar valor allí donde estamos y donde operamos. Muchas gracias a todos y todas. Tenemos todavía unos minuticos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo por el estilo, prepárense para la foto, ¿no? Tienen que abrir la cámara para que nos tomemos la super foto del día de hoy. Espero que estén guapísimos y guapísimas. Y pues no sé, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, Leonardo, ¿tú ves algo ahí por el chat o cómo lo ves? No, vamos a esperar unos segundos si alguien quiere hacer algún comentario respecto a lo que dice Mauricio, alguna pregunta, alguna duda, o si quiere hacer un comentario al respecto de qué le pareció la sesión, puede levantar la mano o lo puede escribir, no hay ningún problema. También si quiere opinar, le podemos habilitar el micrófono. Súper, Leonardo, muchísimas gracias. Aquí estoy pendiente para lo que quieran. Y muchísimas gracias por su atención. Espero les haya generado valor para sus organizaciones. Bueno, parece que no, que todo está claro. Mauricio, te agradecemos muchísimo tu participación, que hayas compartido tu experiencia y conocimiento. Entonces, bueno, aquí aparece una pregunta, dice, ¿la estrategia de sostenibilidad corporativa se puede implementar desde el sistema integrado de gestión? Claro que sí, de hecho la idea es que podamos integrarlo dentro de este sistema y podamos, todos esos que nosotros identificamos como asuntos materiales, se aterrizan y se alinean con lo que tenemos nosotros identificado en los sistemas de gestión de la organización, sea el de calidad, sea el de medio ambiente, si tenemos un seguridad y salud, eficiencia energética, incluso el de la ISO 26000 que también nos marca cómo podemos nosotros alinear esos 7 grandes temas, acuérdense, gobierno corporativo, derechos humanos, medio ambiente, prácticas laborales, clientes, proveedores y comunidad, con la gestión responsable de nuestra organización. Entonces, eso nos permite coger los indicadores y los temas y identificar cómo podemos integrarlos en los sistemas de gestión. Una empresa que tenga un sistema integrado de gestión puede tener la 14000, la 9000, puede tener incluso la 26000 que te marca estos 7 pilares de responsabilidad social. Y claro que resulta muy interesante. Es que además, si se hace de otra manera, va a quedar desvinculado de la gestión de la organización y es fundamental integrar en los sistemas de gestión, por supuesto. Bueno, gracias a Oh, ustedes. Oiga, yo pensé que nos íbamos a tomar una foto, Leonardo, esto aquí sin nada, no, sin fotos, no, ¿cómo así? ¿No podemos habilitar la cámara? sí, podemos habilitarla, la vamos a habilitar en este momento, si Eso, desean encenderla, podemos, eso, les compañeros, agradecemos enciendan la mucho. cámara y nos tomamos una Claro, fotico aquí para el recuerdo, perfect. no importa que estemos despeinados, lo importante es Importa el despegue. dejar la sesión, Súper. eso, para que podamos tomar la foto del grupo. En un Eso, muy segundo bien. ya Ahí les da mejor sonrisita. el equipo técnico está trabajando en eso. Eso, nuestro camarógrafo oficial, internacionalmente reconocido. Listo. Les agradecemos mucho también la confianza de poder abrir la cámara. Bueno, familia, lo que necesiten, aquí estamos, para lo que quieran, ¿vale? Muchas Gracias, gracias, un Mauricio. placer compartir con ustedes y aquí Y estamos. gracias a todos los que se unieron a esta capacitación. De verdad que para nosotros es un gusto poder compartir todo este conocimiento y experiencias. Recuerden que todos los meses S&M Consultores Colombia y K2M para Panamá está realizando estas capacitaciones de manera virtual y totalmente sin costos. Los certificados de participación se van a estar entregando a partir de la próxima semana. Les vamos a estar compartiendo el certificado junto con información de la presentación. Y si ustedes tienen alguna duda de cómo, por ejemplo, pueden diseñar o implementar su plan de sostenibilidad, con mucho gusto nos pueden contactar, que precisamente para eso estamos, somos consultores especialistas en el tema y les podemos ayudar. A ver si hay alguien que tiene algún comentario adicional. Ana levantó la mano, Ana Perea, ¿cierto? Ana, ¿levantaste la mano? ¿Quieres Ana, hablar? tienes habilitado el micrófono, Ana. Hola, muy buenos días. No, quería pues como felicitarles. El proceso fue muy educativo para mí. Me gustó muchísimo, me aclaró muchas dudas porque
en mi proceso de formación, incluso en la empresa en la cual trabajo, tenemos unos proyectos enfocados a sostenibilidad. Entonces, fue un aporte muy importante y valioso para nosotros. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Sí, Son de muy verdad que nos gusta oírlo. motivadoras. Sí, realmente ese es el objetivo, esa es la esencia de nosotros como empresa, compartir el conocimiento y qué más, si podemos también interactuar y también recibir información de parte de ustedes, eso realmente es motivación para continuar con estas actividades. Así que creo que ha sido todo por esta sesión. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y los invitamos a que estén con nosotros el próximo mes. Atento a las redes sociales, vamos a estar dando información sobre el tema que sigue y los enlaces para que se conecten. Que tengan buena tarde y feliz almuerzo. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Buena tarde.